Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Gustavo y el objetivo de este video es contestar la pregunta: ¿qué es una investigación en matemática educativa? Ahí están mis datos personales de investigación, profesionales, por si gustan saber más quién soy yo. Eh, Muy bien, entonces, principio voy a poner unos enunciados para tratar de explicarme. Como he comentado en otros videos, lo que aquí digo en estos videos de este canal, El Investigador de Matemática Educativa, muchas cosas tienen que ver con mi práctica de investigación por algunos años, y dirigir tesis y a escribir artículos y publicar y ser revisor de revistas. Entonces, hay unos ciertos principios epistemológicos que sigo en esa experiencia y muchos de ellos también tienen que ver con mis estudios sobre epistemología de las ciencias o leer algunos documentos de epistemología de la matemática educativa en particular o en general de epistemología de las ciencias. Entonces, lo que aquí digo es producto de esa simbiosis. Eh, eh, Aquí es como es un objetivo de videos de divulgación, no pongo referencias concretas, pero digamos que en algún otro momento espero hacerlo. Muy bien, entonces, de manera muy general, voy a hacer unos principios o definiciones en la mica como se ve. En general, pensaría yo que una investigación científica es una actividad humana o de colectivos de personas que llamamos científicos, que tiene por objetivo adquirir nuevo conocimiento de una realidad empírica a través del método científico. Esta es digamos, una caracterización muy genérica, pero digamos que en términos generales, tenemos una realidad empírica, queremos conocer, y una investigación científica es aplicar el método científico a conocer esa realidad. Hay otros métodos de conocimiento, comúnmente nosotros, el conocimiento que nosotros adquirimos de la realidad empírica no es el método científico, sino es a través de un montón de mecanismos, las personas que tenemos. El método científico pues, es el que se ha utilizado desde hace como 500 años para conocer la realidad empírica, que empezó sobre todo para conocer la realidad física, pero se ha ampliado la ciencia para conocer todos los rubros imaginables de la realidad empírica. Al final voy a hablar un poco, ahorita voy a hablar cosas generales y al ratito voy a mencionar ejemplos un poco más concretos de lo que es en matemática educativa. Entonces uno diría que la realidad empírica que a nosotros nos interesa en matemática educativa es la educación matemática de manera general. Es decir, todo aquello que tiene que ver con que nosotros con las matemáticas y su educación. Por eso también se conoce como educación matemática o matemática educativa. Yo pensaría que el nombre es lo de menos, sino lo que está detrás. En términos generales, me suena mejor hablar de la realidad empírica como la realidad empírica es la educación matemática. ¿Por qué? Porque es todo lo que tiene que ver, pues digamos, en términos, insisto, muy genéricos, sobre enseñanza, aprendizaje de las matemáticas, a cualquier nivel, en cualquier realidad, en cualquier lugar. Ese sería como el objeto de estudio de la matemática educativa como realidad empírica. Entonces, desde el punto de vista de cómo se adquiere nuevo conocimiento de, sobre esta realidad empírica, yo pienso que es la pregunta de investigación como este mecanismo para aumentar el conocimiento de la realidad empírica. Tú le haces una pregunta a la realidad, pero no es una pregunta cualquiera, sino es una pregunta de investigación que significa que lo vas a preguntar a través del método científico. ¿Qué es el método científico? Bueno, por supuesto, no hay una única idea o concepto de lo que es el método científico. Digamos que hay distintas escuelas, tradiciones, epistemologías, pero de manera muy general de lo que se trata el método científico es conocer la realidad empírica de manera lo más objetiva posible. Por ejemplo, reducir al mínimo los prejuicios de las personas que tenemos ante un fenómeno. Entonces, ¿cómo lograr esa objetividad? Insisto, esto es muy debatible, pero se trata de ser lo más objetivo posible. En nuestro caso, como estamos estudiando actividad matemática o actividad cognitiva o profesores o estudiantes, pues bueno, imagínense, todos los que tienen alguna experiencia, pues es algo muy complejo como quitar los prejuicios, pero digamos, el objetivo es quitar o
reducir al mínimo el papel de los prejuicios en ese nuevo conocimiento, o creencias, por ejemplo. En ese sentido hay dos grandes componentes que tratan de que le dan esta idea de objetividad. Entonces, en el proceso de adquirir nuevo conocimiento o conocimiento de la realidad empírica, como ustedes se podrán imaginar, la realidad empírica pues, es enormemente compleja, pues, la realidad misma, ¿no? Entonces, lo que hace el método científico, o esta idea de método científico, es que toda esa realidad empírica de manera que es compleja, que tiene muchas aristas, que tiene muchos fenómenos, que tiene muchas cosas, se reducen, entre comillas, pues, digo porque hay marcos teóricos que son gigantescos, pero se reduce esa realidad empírica a algunos conceptos conectados lógicamente, y esos conceptos conectados lógicamente es lo que se conoce como un marco teórico. Un marco teórico en donde se explica esa realidad empírica, en nuestro caso es algún aspecto de la educación matemática. Por ejemplo, remitiéndome a mi experiencia, hay distintos marcos teóricos cognitivos que resumen la realidad empírica de lo que es el aprendizaje de las matemáticas de estudiantes. Por mencionar ejemplos que conozco, por ejemplo, el marco del desarrollo del razonamiento covariacional explica y resume y sintetiza a través de conceptos conectados lógicamente sobre cómo las personas aprenden, por ejemplo, el concepto de función desde una perspectiva que se llama covariacional. Algunos otros videos tengo al respecto aquí en este canal sobre este marco teórico. Entonces, digamos que está la realidad empírica. El marco teórico es como la abstracción de esa realidad empírica. Tú teorizas sobre cómo funciona esa realidad. Por cierto, en matemática educativa no solo se trata de conocer algún fenómeno de educación matemática, algún aspecto de la educación matemática, sino queremos transformarlo. Entonces hay marcos teóricos que dan cuenta de esta transformación. Hay de muchos tipos y colores de marcos teóricos. En ese sentido, también parte del método científico es la metodología como mecanismo para contestar las preguntas de investigación. Tú ya tienes la pregunta de investigación, le preguntas a la realidad, puedes tener un modelo de esa realidad a través de un marco teórico. Comúnmente uno utiliza el marco teórico para hacerle preguntas a la realidad empírica. ¿Cómo aprenden los estudiantes el concepto de función? Por poner un ejemplo de los que yo conozco. Pues depende qué entiendas por concepto de función y qué entiendas por aprender. Esos lentes, ese marco teórico, te explica cómo funciona esa realidad y tú quieres adquirir nuevo conocimiento. Entonces, ese nuevo conocimiento, el mecanismo para adquirir nuevo conocimiento, es la pregunta de investigación, y la metodología es ese mecanismo para contestar las preguntas de investigación. ¿Cómo aprenden los estudiantes? Entonces, el concepto de función, entonces, por ejemplo, diseñas una metodología que tiene sus métodos, sus procedimientos, para, por ejemplo, indagar con 20 estudiantes cómo aprenden el concepto de función. Entonces, la metodología es como el puente entre el marco teórico, la pregunta de investigación, la realidad empírica. Por eso es tan relevante este asunto de la metodología en la investigación en matemática educativa desde el punto de vista científico. Digamos, la teoría y la metodología son como dos de los ejes pilares fundamentales de una investigación. En otros videos explico un poco más cuestiones de estos aspectos como metodología o pregunta de investigación. Una investigación, entonces puedo concluir ahorita que una investigación en matemática educativa o en educación matemática es una investigación científica acerca de algún aspecto de la educación matemática. Digamos, le aplico el método científico un poco con lo que estamos diciendo ahí. Entonces, la manera más ostensible o la manera más general de obtener nuevo conocimiento es construir marcos teóricos, o ampliar marcos teóricos, o probar marcos teóricos, o combinar marcos teóricos. Digamos, sería la contribución de una investigación en matemática educativa. Nuevos datos para fortalecer nuevas metodologías, no sé, distintos aspectos, ¿no? Muy bien, entonces, en resumen, poniendo este gráfico, entonces una investigación en matemática educativa utiliza el método científico y tiene distintas componentes. Una realidad empírica, aquí ya esta mica está escrita en términos más epistemológicos.
realidad empírica, que es el objeto de conocimiento o de transformación, como he insistido, quieres transformar esa realidad empírica, en nuestro caso, pues la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. Una pregunta de investigación, que es el mecanismo para aumentar el conocimiento. Le preguntas a la realidad, pero a través de una pregunta de investigación. En un video, este aspecto de la pregunta de investigación es uno de los conceptos más difíciles y complicados de entender cuando uno quiere hacer investigación. Bueno, todo aspecto es difícil, pero ese también tiene una particularidad, por eso he dedicado algunos videos en este canal sobre lo que es una pregunta de investigación. Una metodología tenemos, que es el mecanismo para contestar la pregunta de investigación. Todo está interrelacionado, por eso no puse ni principio fin en este diagrama. Y el marco teórico, que es el conocimiento sobre la realidad empírica. Como ustedes quizá han escuchado, hay muchísimos marcos teóricos en matemática educativa, en la investigación. Hay muchos que explican distintos aspectos de la realidad empírica. Algunos explican distintas cosas, otros distintos procedimientos. Bueno, habrá que estudiar cada marco teórico para entender. Bueno, pues este era el objetivo de este video. Espero que sea de su interés. Cualquier comentario, pues háganmelo saber y pues eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Muy buenas tardes, días, noches.